Buenos días. Ahora sí que una disculpa por lo de lunes. Confundí el horario, pensé que las clases eran a las 11 y pues eran a las 9, ¿no? Este, pues vamos a abordar la materia de fundamentos de investigación y ética. ¿Qué materias han llevado en el bloque uno nomás para darme un contexto de lo que ya tienen conocimiento? Mm, Buenos días. Hemos llevado ciencias ambientales, geografía física y perspectiva de género para el diseño social. Ok, perfecto. ¿En alguno de ellos les encargaron un trabajo metodológico de casualidad? Que no fuera la actividad integradora. Eh, pues sí nos dejaban actividades así de la materia. Sí, pero así con ya un enfoque pues metodológico, ¿no? De que ya sea un trabajo pues realmente pues, presentable, ya que diga, pues ahora sí que crear un marco teórico, una hipótesis, una justificación del trabajo, título, subtítulo, resumen, conclusión, que hagan una investigación pues muy ad hoc, ¿no? Ajá, en perspectiva hicimos ensayo y, ay, no me acuerdo qué más, Okay. pero de lo que mencionó, ninguno. Sí, no, pues esta materia pues más que nada pues es así como se lo dice, ¿no? Fundamentos de la inversión y va a ser un poco tediosa. De hecho, pues los libros que vamos a abordar pues van a ser Hernández Sampieri. Igual todo va a estar en la plataforma, ¿no? Ya el fin de semana pues voy a actualizar la plataforma para ponerle los libros, ponerles ahora sí por lo que vamos a llevar en la clase en sí. El problema prototípico pues, que vamos a manejar pues, es la contaminación del río a la mar. Ahora sí que los dilemas éticos y el deterioro ambiental, así como la participación comunitaria. Déjenme ver si lo puedo poner en la pantalla. Este, aquí se alcanza a ver un poco. Igual tomamos la subiría a la plataforma, ¿no? Este, pues el incidente crítico, pues vendríamos manejando la verdad incómoda, ¿no? De cómo los jóvenes están contra la contaminación del río a la mar. Los aprendizajes subsecuentes, pues encontramos tres contenidos distintos, ¿no? Los contenidos nucleares, que sería por las etapas de la investigación científica, el diseño teórico y metodológico, el espacio geográfico, territorio y el ambiente, enfoques de investigación-acción, ética en la investigación ambiental. Entre los contenidos accesorios, pues vemos la teoría del conocimiento, la perspectiva interdisciplinaria en las ciencias ambientales, la participación comunitaria y justicia ambiental, la cartografía social y análisis territorial. En los contenidos periféricos, pues vemos marco legal ambiental y derecho humano al medio ambiente, comunicación científica y divulgación, el desarrollo sustentable y gobernanza, saberes locales e interculturalidad en la investigación. Ya nos vamos del lado izquierdo con los aprendizajes previos que ya deberán tener ustedes, ¿no? Hablando del nivel cognitivo, pues deberán tener conocimiento básico sobre medio ambiente adquiridos en la educación media superior. Igual tomo ya abordan una materia que pues les habla un poco de eso, ¿no? Ahora sí que aquí lo menciona también, el grado de escolarización, pues reciente ingreso al nivel superior, ¿no? El semestre 1. Los preconceptos serían las ideas generales sobre ecología, contaminación, naturaleza. Pues los conocimientos, habilidades y las actitudes, pues deberán tener conocimiento informal del entorno, disposición al trabajo en equipo, habilidad básica para investigar en fuentes digitales y una actitud crítica ante la problemática ambiental de su comunidad, ¿no? Ya hablando del área disciplinar, pues la secuencia de los contenidos, ¿no? Una introducción a la investigación científica aplicada al contexto ambiental, articulada con la pues, dimensión ética y territorial. territorial. Pues ahora sí que esta asignatura presenta las bases para las asignaturas posteriores de la investigación, metodología y proyectos socioambientales.
Entre las competencias y aprendizajes esperados, pues de acuerdo pues al programa de la UCA, pues será el diseño de proyectos de investigación conceptualizados pues al entorno urbano ambiental. También pues aplicará la ética en la investigación con seres vivos, personas y comunidades. También podrán articular conceptos teóricos y metodológicos para resolver problemáticas ambientales y desarrollar el pensamiento crítico y compromiso con la transformación de su territorio. Si se fijan, pues básicamente está muy engorroso, ¿no? Pero es parte del nombre de la materia y esta pues en futuro pues les va a servir para las especialidades, las maestrías y el doctorado, ¿no? Igual les digo, esta imagen va a estar ahí en la plataforma, ¿no? Nomás espérenme hasta el fin de semana que la llegue a subir en su momento. Vamos a bajar esto. Pues me presento, soy el licenciado pues, Luis Fernando Martínez Muñoz, Luis F. Martínez. Pues son los estudios relevantes que tengo, pues básicamente lo que me da para pues, comentarles acerca de su licenciatura, pues mi diplomado en protección a la naturaleza, el cambio climático y derechos humanos, pero se fijan, pues toda mi formación es jurídica, ¿no? Básicamente soy abogado. Si nos vamos a mi experiencia, pues básicamente pura función pública, tanto en legislativo y en ejecutivo, ¿no? Lo único que podría asemejarse al medio ambiente y todo eso pues, sería la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿no? Que pudiera haberse en algunos casos afectado los derechos de los derechos humanos en ámbito ambiental. Ok, pues aprovechar que nada más somos poquitos, ¿no? No sé si alguien me podía compartir por qué decidió estudiar la licenciatura en, en esta, ¿no? Licenciatura, ¿cómo es? En Ciencias Ambientales y Zonas Urbanas. Sí. No sé por qué les interesó, les llamó la atención. Quisiera, aunque sea uno que me comente, ya para comenzar un poco la clase. Uh-huh. Sí, de hecho, si salimos en las mañanas, pues podemos ver cómo está un poco limpio el cielo, ¿no? Y ya en las tardes, pues ya todo distorsionado el cielo por toda la contaminación que abarca. Pues así que la materia es interesante, ¿no? Más que nada porque pues ya nos acabamos el planeta y ya ahora sí tenemos que ponernos las pilas pues para restablecer un equilibrio, pero pues ya digo que es muy tarde, ¿no? Y sí. Alejandra, pues menciona que estudiar biología pues le queda lejos, y sí, relativamente queda lejos ir hasta Ensenada, ¿no? Aparte de que pues la universidad bueno, el campus de donde se imparte la licenciatura de biología pues está alejada de las casas y de la civilización. Les comento porque pues yo en su momento tuve un compañero que estudiaba en ese campus y una novia que también estudia otra carrera, pero en el mismo campo, ¿no? Y veía cómo batallaban. Pero sí, pues básicamente esa materia les va a dar las bases para todos, ¿no? Aquí pues bueno, no sé si siga compartiendo la pantalla, déjenme. Ok, pues ya hablando de los fundamentos, ¿no? De la investigación, pues se refieren a conjunto de principios, métodos y estrategias que los investigadores utilizan para comprender el mundo que nos rodea, ¿no?
Cuando hablamos de los fundamentos, son esenciales para pues, cualquier proyecto o estudio, ya que pues, proporcionan la base sólida sobre el cual se construye el conocimiento científico. Ahora sí que, ya hablando de la definición, pues vemos que la investigación pues, es un proceso sistemático y empírico diseñado pues, para descubrir estos nuevos conocimientos o resolver los problemas. Implica pues formular preguntas, recopilar información, probar hipótesis y analizar datos para obtener conclusiones significativas, ¿no? Existen pues distintos fundamentos, los fundamentos primarios, los secundarios y los fundamentos documentales, ¿no? Cuando hablamos de los fundamentos primarios, pues son aquellos que incluyen la información original no filtrada ni interpretada previamente. Los fundamentos secundarios pues, son basados en las fuentes primarias y implican la interpretación y análisis posterior. Ya cuando hablamos de los fundamentos documentales, pues hablamos de una recopilación y análisis de información existente sobre un tema específico. No sé si alguien me puede dar un ejemplo de fundamentos primarios. Sí, pues cuando hablamos de que incluyen información original, pues básicamente la información que se nos proporciona inicialmente, ¿no? Ya cuando hablamos cuando fundamentos secundarios, pues hablamos ya de cuando un reportero da la noticia, ¿no? De que pues le da la interpretación. Un ejemplo podría ser con lo que está pasando con la gobernadora, ¿no? El fundamento primario pues será de que, pues lo de que el documento que dice que se les quitó la visa. Y ya cuando hablamos de los fundamentos secundarios, pues es de todos los reporteros de que hacen los comentarios de pues, por qué pudiera haber sido en lo de la visa, ¿no? Ya se están basando en el primer dato, que fue, pues, el documento de que se les está retirando la visa, ¿no? Cuando hablamos de fundamentos documentales, pues, hablamos de esta investigación que hace el INEGI, ¿no? De que vienen, tocan nuestra puerta y nos dicen, pues, cuántas personas son, cuántas personas pues trabajan aquí, o sea, recopilando los datos, ¿no? Estos son los fundamentos documentales. Con los fundamentos primarios y los fundamentos secundarios, no sé si quedó claro con el ejemplo de la gobernadora y los reporteros, o habrá, o, o quedó alguna duda. Okay. Pasemos a las etapas del proceso investigativo. Esto pues lo vamos a ir abordando pues durante las distintas clases, porque pues básicamente esto es, hay muchas personas que pues le estudian a lo que es la metodología de la investigación y aún así se quedan cortos, ¿no? En las etapas del proceso investigativo pues hablamos del primer punto, ¿no? El planteamiento del problema. Aquí pues identificación del problema a estudiar. La segunda, justificación y objetivos. Esto se le explicar por qué es importante investigar este tema. En el marco teórico, pues es una revisión bibliográfica relevante pues, para fundamentar el estudio. Después vendrá la metodología, ya será la selección de métodos adecuados pues, para recopilar datos cualitativos o cuantitativos. Cuando hablamos de análisis de datos, pues hablamos de la recolección sistemática de datos según lo planeado y la interpretación estadística si corresponde. Las conclusiones pues será la presentación clara de los resultados obtenidos. Aquí pues yo básicamente les pediría que escojan un tema de su interés y que pues a partir de ahí pues tengamos ahora sí que la calificación final, ¿no? Yo había propuesto al principio 30% ensayos, 20% tareas y 50% a la actividad integradora, pero pues me gustaría modificarlo pues
a 60 pues esta investigación que harían ustedes y 40% a la actividad integradora que pues va relacionado con el problema prototípico de la LAMAR, ¿no? O sea, básicamente serían tareas y ensayos que pues componen a final de cuentas del 60%, no sé si prefieran la primera o la segunda. Les digo, básicamente serían dos trabajos finales, ¿no? O sea, uno que harían conforme las clases y el otro que harían una investigación ya sea el último mes. No sé qué prefieran. ¿Cuál de los dos criterios de evaluación van a querer? ¿El de las tareas, los ensayos y la actividad integradora? Pues, o este proyecto que serían tareas y la actividad integradora. Le digo, al final de cuentas, pues estas tareas las van a juntar para concluir la investigación, ¿no? Básicamente agarrarían la experiencia, pues para que en un futuro incluso lo agarren como tesis o para la maestría. Sí, no le digo, yo quisiera que me dijeran pues las 4 personas. Ya sea que prendan el micrófono o que lo comenten en el chat. Igual si tienen dudas, pues igual ahorita les muestro, o sea, mi trabajo de la de tesis que estoy haciendo para la maestría y para que se den una idea. O sea, no lo van a hacer tan, tan complicado. O sea, pueden hacer una investigación que incluso ya esté, pero este, uh-huh. Sí, es que les digo, es mejor porque pues básicamente conforme vayan avanzando, pues ya tendrán su trabajo final, ¿no? Pues les comentaba que nada más son planteamiento del problema, la justificación de objetivos, el marco teórico, la metodología, el análisis de datos y las conclusiones. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son básicamente 6 tareas, ¿no? O sea, la más sencilla pues es el planteamiento del problema. Ya la más complicada que veo pues sería el marco teórico, que pues la bibliografía, pero incluso es sencillo, ¿no? Ya la metodología, pues ya es que si decidieron hacerlo cualitativo o cuantitativo, pues es ahí donde pudiera atorárseles dependiendo la investigación que vayan a realizar, ¿no? Si es cualitativa, pues van a tener que hacer entrevistas. Si es cuantitativa, pues simplemente van a hacer encuestas, o sea, pueden hacer un formulario en Google y pues, pasárselos a sus conocidos, familiares y resolverlos o irse de paseo al parque y hacer estas encuestas, ¿no? O sea, de todos modos, no, incluso hasta con 10 encuestas o 10 entrevistas, pues ya queda, ¿no? O pudiera ser 3. Eh, Miren, por ejemplo, yo en la materia de la maestría, pues estoy llevando el tema de prevención del delito mediante deporte escolar, con el subtítulo pues de desarrollo de habilidades socioemocionales en adolescentes de secundarias públicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pongo pues la delimitación del tema, ¿no? Donde hablo de que pues este estudio se va a centrar en el análisis del deporte escolar como la estrategia educativa de prevención del delito en adolescentes de nivel secundario en escuelas públicas de Tijuana, Baja California, durante el periodo del 2014 al 2024. Ahorita les voy a explicar esta parte. Además, pues se van a incorporar experiencias internacionales exitosas como el programa Bukirgun en Alemania y el deporte para el desarrollo en Colombia y el Juega Vive en España, ¿no? Que han demostrado pues que cómo el deporte puede ser la herramienta efectiva pues, para prevenir la delincuencia juvenil y promover la inclusión social. Estas referencias internacionales permiten conceptualizar y fortalecer el análisis local proporcionando un marco corporativo que enriquece la comprensión de la problemática en el ámbito educativo. Cuando hablo de la alimentación del tema, pues es básicamente pues hacer más corto mi investigación, o sea, de que solamente abarque hasta ahí.
cuando hablo del 2014 al 2024, pues básicamente estoy poniendo 10 años de los que me voy a basar. ¿Por qué? Porque pues, los puedo estudiar, son lo más cercano, lo más actualizado. Ya si lo, por ejemplo, aquí, pues básicamente voy a preguntarle a padres, entrenadores y a los alumnos que estuvieran en la secundaria en esos 10 años. Si aumentara los años, pues básicamente yo mismo tendría que andar buscando más gente que pues, me abarque todos eso, ¿no? Incluso estadísticas e investigaciones que pues abarquen más años, ¿no? Así va que básicamente pues lo acorto, ¿no? 10 años pues es lo primordial, les digo, o sea, ustedes pueden delimitar un tema pues más sencillo. Ahorita pues checamos qué le gustaría investigar a cada quien. Vayamos a la segunda parte. Por ejemplo, aquí pues el problema de investigación pues básicamente es sencillo, ¿no? Hablo de que en la última década Tijuana se ha enfrentado al constante percepción de inseguridad por parte de la población desde el 2014. Hablo pues, de los estudios que tiene el INEGI. Ya pues básicamente estoy justificando, ¿no? Y ya al último pues hablo de que frente a este contexto pues el deporte escolar se perfila como la alternativa formativa con alto potencial preventivo. Diversos estudios y experiencias locales pues sostienen que la participación sistemática en actividades deportivas pues fomentan las habilidades socioemocionales como la empatía, el autocontrol, la disciplina y la cooperación, ¿no? Que esto puede ser pues, clave para resistir contextos violentos o delictivos. Le digo, pues básicamente todo lo que hagan mención en su trabajo, pues tienen que justificar, ¿no? Por ejemplo, yo a la hora de andar metiendo ya habilidades socioemocionales, pues ya voy a tener que andar metiendo estudios psicológicos, beneficios de psicológicos de portar con estas habilidades socioemocionales, o sea, todo lo que yo mencioné tengo que meterlo en el marco teórico, ¿no? Así que todo lo que de lo que se hable, pues se tiene que fundamentar y sustentar, ¿no? Por ejemplo, en cada investigación pues se deberán hacer unas preguntas. Por ejemplo, aquí mi pregunta es, ¿en qué medida ha influido la participación en deporte escolar entre 2014 y 2024 en el desarrollo de habilidades socioemocionales asociadas a la prevención del delito en adolescentes de secundaria en Tijuana? O sea, básicamente esta es la pregunta de mi investigación, ¿no? Ya después hablo de mis objetivos, qué es lo que quiero lograr con esta investigación. O sea, básicamente es analizar el impacto del deporte en el desarrollo de estas pues, para prevenir el delito, ¿no? Ya nos vamos en la hipótesis, qué es lo que yo creo que voy a encontrar con esta investigación, ¿no? Aquí digo que pues que esta práctica pues ha favorecido pues al desarrollo de las habilidades socioemocionales y que básicamente fueron los factores de protección frente al delito en adolescentes de Tijuana, ¿no? Ya después aquí hablo de que pudo haber desarrollado y incluso ya los entrenadores, los docentes vieron pues un cambio en los alumnos, ¿no? Después viene la justificación, básicamente ya hablando de toda esta bibliografía que me dice, ok, esto es lo que justifica, por ejemplo, aquí pongo todos los programas en otros países, ¿no? Ya pongo, por ejemplo, aquí al finalizar, las referencias en esta parte. Todas las referencias pues se tienen que poner en formato APA, ¿no? Por ejemplo, yo saqué esta del INEGI, por ejemplo, aquí dice Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya pongo cuál fue la encuesta en la que me basé, pongo el enlace de acuerdo al formato APA y si se fijan, pues aquí pongo básicamente todos los documentos en los que me basé, casi todos son del INEGI. Incluso aquí agrego pues el Ayuntamiento de Tijuana. Te digo, pues básicamente eso es como se hace una investigación, ¿no? Les digo, volvamos a las etapas del proceso investigativo. Les digo, aquí estaba el planteamiento del problema, la justificación de los objetivos, marco teórico, la metodología, el análisis de datos y las conclusiones. No sé qué les gustaría investigar, igual lo pueden hacer en equipo, ¿no? Ya sea de 2 o de 3, porque pues nada más dicen que son 7, ¿no? Ya sea que lo hagan solas o lo hagan en equipo sin problema. Igual pueden, no, pues que hagan dos equipos, uno de 3 y uno de 4, ya dependiendo que, que, que también se lleven. Y lo igual lo pueden hacer individual, ¿eh? Nomás que pues si lo van a hacer equipo, pues solo sí que les pido que escojan algo y no se hagan bolas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver.
Melanie, ¿tú qué tema te interesaría investigar? Pues igual pueden ser la problemática del río Tijuana, la pueden agarrar tal cual como su problema. Digo, puede ser el problema prototípico, pero igual lo pueden a agregar, pero pues básicamente van a juntarlo, ¿no? Sí, yo les digo para que pues no, por si no llegaran a compaginar con la problemática del río Tijuana, pues agarraron algo que les interese, ¿no? Digo, pudiera ser eso. Les digo, de todos modos ustedes la tienen que escoger, ¿no? O sea, tiene que ser algo que les llame la atención, de que le van a meter ganas para leer toda la información, ¿no? Igual, Alexandra, ¿tú cuál escogerías? ¿O cuál te llama la atención? Voy a hablar por micrófono. Sí, también. Em, Estaba pensando en las áreas verdes, cómo podrían afectarnos, porque, y cómo afectan mm, pues, a Tijuana, porque en realidad, pues son desiertos verdes, ya que no tienen la fauna que es de aquí. Digo, la flora. Ujú. Sí, pues hay que entender el contexto de Tijuana, ¿no? Que básicamente es una área cálida, casi desierta, y pues hemos intentado meter tanta cosa y pues al final se nos muere porque pues deberían poner plantas que aguanten cierta temperatura, ¿no? Ya después últimamente ya agarraron el rollo y ya ponen pues plantas desérticas, ¿no? Zaida, ¿cuál tema te interesa a ti? Sí, no, les digo, pues básicamente es un tema que cuesta pensar. Digo, yo por ejemplo, yo tardé un poco en ajustar mi tema y pues ya de tanta comentarios y regañadas, pues se ajustó a ese título que llegaron a ver, ¿no? Ya incluso ya debo comenzar a trabajar en el marco teórico para entregarlo a finales de mes. Este, mmm, Me falta Erendira. ¿Qué tema te llamaría? Estaba pensando en los plásticos, pero no sé, no estoy segura. Sí, no, le digo, pues básicamente por eso es lo complicado, pues a la hora de escoger el tema. Pues. Le digo, no es tan fácil ahora sí que decir, me gusta esto y quiero investigar esto. Pues le digo, pues por ejemplo, yo tuve que delimitar el tema a tal punto, ¿no? De que me voy a enfocar en las secundarias públicas, en el deporte escolar, en la prevención del delito y pues ya al meter las habilidades socioemocionales, pues incluso me estoy desviando un poco, pero pues tiene que ver, ¿no? Este, Les digo, pues, por ejemplo, ya con eso, luego, luego pues ahí toca hablar, ¿no? De por qué es importante investigar este tema y luego cuáles son los estudios que se sustentan, ¿no? Ahorita vamos, déjenme ver toda la... Uh, ok, miren. Aquí en el navegador les pongo de dónde se pueden basar para hacer las búsquedas de las fuentes. Puede ser Google Académico o Google Scholar,
Scopus, Web Science, Cielo, Gestor, Redalic y Dialnet, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre ando usando Google Académico porque pues esa es la que me manda casi a todos los demás. Ahorita vamos a ver bueno, déjenme, voy a Google Académico. Miren, por ejemplo, pues ese es el navegador de Google Académico, ¿no? Alguien que me diga un tema, cualquiera, el que sea, algún tema que me digan, música, no sé, algo. La violencia o así. Vamos a ver violencia. Mira, por ejemplo, no sé si le salga los distintos resultados que me salen. Me da violencia de género, violencia escolar, violencia sexual, violencia infantil, violencia contra la mujer, violencia psicológica, violencia en el noviazgo. Vamos al noviazgo, ¿no? Miren, por ejemplo, miren, aquí me mandan pues 4, bueno, las primeras 4 son de distintas fuentes, ¿no? El primero es de Redalic, el otro es de Cielo, luego el de Science Direct y luego la revista de psicología. Ya si abrimos el primero, pues nos va a mandar un PDF que pues, ahorita a ver. Bueno, vayamos a ver. Por ejemplo, una me comentaba de plásticos. Por ejemplo, le puse plásticos contaminantes. Aquí ya me manda academia.edu, ResearchGate y academia.edu, ¿no? Vamos a la primera. Y aquí nos va a abrir una revista. Y por ejemplo, por ejemplo, pues aquí está Plásticos y Medio Ambiente, Gilberto A. Pedormo, ¿no? Si se fijan, pues básicamente este es el resultado final de un proyecto así como el que vamos a hacer, ¿no? Ya sea llámese artículo, plásticos y medio ambiente. Aquí nos dice el resumen, dice una educación básica y fundamental engendra motivos para que la población pues haga uso de los recursos tecnológicos sin desmedro de las condiciones de vida para animales y el deleite en la mirada contemplativa que imprime pues la belleza del paisaje natural, ¿no? Aquí nos habla que se expone extensamente al origen, la actualidad y futuro de los materiales polímeros, donde se indaga sobre la cultura que gira en torno a la ciencia de los polímeros y se presenta humanamente la labor de tantos investigadores que han contribuido a la cimentación de la misma. Así que aquí nos habla de cómo el individuo identifica los materiales polímeros con la finalidad de, una vez instruido, sobre estas las consecuencias del uso irracional de los mismos. Ya después ahí vemos que son como 13 páginas y de cómo nos habla de los distintos plásticos, ¿no? Incluso yo creo que al final pues nos habla de estos plásticos que ya son reciclables o reutilizables. Por ejemplo, aquí hay uno de contaminación ambiental y bacterias productoras de plásticos. Por ejemplo, mira, aquí el título es contaminación ambiental y las bacterias productoras de plásticos biodegradables. Aquí, por ejemplo, hubo 3 individuos, Daniel Segura, Raúl Nogués y Guadalupe Espino.
Aquí pues vemos el resumen de la investigación. Bueno, ya nos habla de los distintos tipos, ¿no? El primero es la dimensión del problema de los plásticos, el reciclamiento de los plásticos degradables, qué son los polihidroxialcanoatos, quiénes producen el PHA y cómo, ya son las fórmulas químicas, de tipos de PHA producidos por bacterias, las aplicaciones de los PHA, la biodegradación del PHA, el reciclamiento del PHA, las desventajas de la PHA, ya que nos habla de una bacteria en particular que es la productora del PHA, las modificaciones metabólicas que afectan la producción del PHA y la bibliografía que se utilizó, ¿no? Aquí pues no le pensaron tanto, nada más agarraron lo que dijeron Adol y Kiesling, Choi y Lee, Christian Frías y Lezema, Lenz y Marshall, Moll y Song. La mayoría pues parecen ser artículos, no parece que sean libros extensos, simplemente fueron artículos, investigaciones que hicieron otros. Pero lo curioso aquí es que agarraron a alguien mexicano, ¿no? Cristian Frías, Iselema y Gavilán García, que pues dice la situación de los envases de plásticos en México. Ya por ejemplo nos vemos a otro que allá por el Pacífico Central, allá en el mar, ¿no? Por ejemplo aquí creo que fue una revista, y la otra sí parece ser una investigación. Les digo, pues básicamente es como busquen la información, es como la van a encontrar, ¿no? Aquí nada más pusimos plásticos, pusimos contaminación, y con la violencia del noviazgo, pues no nos agarró la página. No sé si tengan una duda o preguntas hasta aquí. Bueno, entonces como ya hemos visto, pues ahora sí que ya hablando en sí de su carrera y la materia, pues hay que entender, ¿no? Que vivimos en un planeta pues que atraviesa la rápida transformación ambiental y social. Ahora sí que ya hablando de la ciencia, especialmente la ciencia vital, pues esta juega un papel vital pues para comprender los efectos de este dinamismo, ¿no? Y hay que proponer estas soluciones a los desafíos emergentes. Ahora sí que los problemas socioambientales, pues hay que entender como aquellos que se entrelazan en los factores ecológicos y sociales, ¿no? Entonces abundan a escala global y local, desde pues, el cambio climático global hasta la contaminación de las aguas en las comunidades específicas. Estos problemas pues afectan tanto al medio ambiente como pues al bienestar humano, ¿no? Por ejemplo, aquí en la región fronteriza de Tijuana, pues la descarga de aguas residuales no tratadas, los sedimentos y la basura, pues ha plagado la cuenca del río Tijuana. Ahora sí que pues, afectando pues negativamente el entorno y las comunidades aledañas y a la salud pública regional, ¿no? Ahora sí que hablando de ese caso, pues nos ilustra cómo estas problemáticas socioambientales son complejas y transfronterizas, ¿no? La contaminación fluye de un país a otro con impactos a los ecosistemas locales y la calidad de vida en la población, ¿no? Y no hay que irnos tan lejos, ¿no? Hace como 2 semanas Estados Unidos nos estaba pidiendo que le devolviéramos el agua que ya no
que les debíamos, pero pues lo que contesta la presidenta es que pues sí se las queremos dar, pero el problema es que ya casi no hay agua. Ahora sí que cuando hablamos de estos retos, pues aquí la investigación científica pues surge como esta herramienta clave. Aquí la investigación científica pues consiste ahora sí que en el proceso sistemático pues para generar conocimiento confiable sobre el mundo natural y social, ¿no? Aquí pues o sea, hay que hacer la formulación de las preguntas, la recolección rigurosa de los datos y pues el análisis objetivo de las evidencias. Aquí pues ya la relación de las problemáticas socioambientales pues es profundamente integral. Así que por un lado, pues la ciencia proporciona estos datos y teorías para entender la magnitud y las causas de los problemas como la contaminación, ¿no? Así que la pérdida de la biodiversidad o el cambio climático. Así que si nos vamos al otro lado, pues no nos vamos a orientar al diseño de las intervenciones políticas informadas pues, para abordarlo. Ya hablando particularmente de Tijuana, pues los estudios científicos binacionales pues documentan en la cantidad y composición de los contaminantes en el río Tijuana, ¿no? Evidenciando que existen pues más de 100 mil millones de galones en desechos vertidos en los últimos 5 años. Esto de acuerdo a una noticia que leí por ahí hace tiempo, ¿no? Ahora sí que con esos hallazgos pues se eleva la conciencia pública y bueno, la conciencia pública y nos permite pues, sustentar las acciones de saneamiento e infraestructura a nivel gubernamental. Ahora sí que ya cuando ya hablamos de la investigación científica, pues esta deberá cumplir pues cabalmente su rol, ¿no? En la solución de los problemas socioambientales, donde deberá desarrollarse siguiendo los principios metodológicos sólidos y el compromiso ético y social. Es por eso que pues, la materia se llama Fundamentos de la Investigación y Ética, ¿no? Ahora sí que ahorita yo voy a abordar por los distintos pasos del método científico y la aplicación a problemas ambientales, ¿no? Distintos tipos de investigación, ¿no? La básica, aplicada, cualitativa, cuantitativa, pues con ya dándoles ejemplos de contextos ambientales y sociales, cuál es la importancia del espacio, el territorio y la escala en el contexto de la investigación, la formulación del planteamiento del problema, los objetivos, la justificación en el entorno local y finalmente pues la relación entre ciencia, sociedad y ética en la labor del investigador ambiental, ¿no? Ahora sí, pues hablemos de la investigación científica y el vínculo con la problemática socioambiental, ¿no? Les decía hace rato un poco de lo que eran los fundamentos de la investigación, ahora sí que les voy a mencionar otra vez como siendo la investigación científica, ¿no? Esta pues se define como aquella actividad humana sistemática pues orientada a obtener nuevos conocimientos o profundizar los existentes, siguiendo los métodos rigurosos y verificables. A ver. No estoy presionando, dando nada en la pantalla. De todos modos, todo eso se los voy a poner en la plataforma. Las clases van a estar grabadas y se las voy a estar mandando ya sea a WhatsApp para que no se anden metiendo casi en la plataforma y la anden buscando, ¿no? O sea, va a estar en la plataforma, pero también se lo voy a mandar por WhatsApp, ¿no? Igual, igual le voy a poner algo en la pantalla para que vean algo. Sí, les digo, pues la investigación científica pues, se define como la actividad humana sistemática orientada a obtener los nuevos conocimientos o profundizar los existentes, siguiendo métodos rigurosos y verificables. Ahora sí que el propósito general pues es el explicar los fenómenos, establecer leyes o principios y en muchos casos pues aportar estas soluciones a problemas identificados, ¿no? Ahora sí que cuando estos problemas involucran la interacción entre la sociedad humana y el medio ambiente, pues hablamos de las problemáticas socioambientales. Bueno, estos desafíos, pues como la contaminación del agua y el aire, cambio climático, la deforestación, la gestión de residuos, entre otros, pues se dan cuenta tienen pues un carácter híbrido, ¿no? Combinan los componentes biofísicos como la calidad del aire, el agua, el suelo, los ecosistemas,
Ahora sí que existen estos con los componentes sociales, que pues hablamos de la salud pública, la equidad, las dinámicas económicas, políticas públicas y ahora sí que todo esto, bueno, todo esto crea un nexo, ¿no? Donde pues la investigación científica pues demuestra su relevancia, ¿no? Cuando, así que en primer lugar se dice siempre que la ciencia pues aporta este diagnóstico objetivo de la situación socioambiental, así que mediante los estudios científicos pues se pueden cuantificar los niveles de la contaminación en los ríos, se monitorea pues ahora sí que la pérdida de la cobertura forestal vía satélite o se evalúa pues la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Ahora sí que estos diagnósticos pues brindan la evidencia de la severidad del problema, ¿no? Así que cuando hablamos de Tijuana, pues los estudios hidrológicos y de la calidad del agua pues se han documentado cómo las lluvias arrastran grandes cantidades de sedimento y los residuos urbanos desde la ciudad hasta hacia el estuario de las playas de San Diego, ¿no? Todo esto causando pues las afectaciones ecológicas y riesgos a la salud humana. Ahora sí que estas investigaciones, estas evidencias científicas pues elevan la preocupación pública y presionando por soluciones binacionales, ¿no? Ya si pasamos a otro lugar, pues vemos que pues, la investigación científica pues, explora las causas subyacentes de los problemas socioambientales, pues ahora sí que a diferencia de la percepción superficial el anecdotario, pues la ciencia busca las relaciones de causalidad fundamentadas, ¿no? Esto implica, por ejemplo, pues investigar si la muerte de la fauna acuática se debe a niveles tóxicos de cierta sustancia o si la degradación de una humedad del urbano pues se relaciona con la expansión descontrolada de asentamientos humanos o ya si el incremento de las enfermedades respiratorias en una comunidad pues deberá tener correlación con las emisiones industriales cercanas, ¿no? Este, así que hablando ya, bueno, volviendo a Tijuana, pues los científicos ambientales pues han identificado pues que gran parte de la contaminación costera pues proviene del agua residuales sin tratar pues que cruzan de la frontera a través del cauce del río y los canales pluviales. Ahora sí que este tipo de hallazgos pues a final de cuentas son, son los que son responsables, señala pues responsables y procesos, ¿no? Así que hablamos de la insuficiencia de infraestructura de saneamiento, las fallas en las plantas de tratamiento, pues las prácticas inadecuadas de la disposición de la basura, ¿no? Ya, ya pues finalmente hablando pues de la relación entre la investigación y la problemática socioambiental, pues vemos que se manifiesta en la propuesta de las soluciones y evaluación de las intervenciones, ¿no? Este, pues ya viendo la investigación aplicada, pues esta pues permitirá diseñar y probar las alternativas pues para mitigar o resolver el problema, ¿no? Siguiendo ahora sí que la evidencia científica, las autoridades y comunidades que puedan implementar políticas o acciones fundamentadas. Ahora sí que hubo unos estudios epidemiológicos en la zona afectada por la contaminación del río Tijuana, donde pues se evaluaron la incidencia en las enfermedades gastrointestinales y el estrés en residentes, ¿no? Lo que ayuda pues, a priorizar las intervenciones de la salud pública. A la par, pues recuerdo que ingenieros y científicos habían propuesto por las mejoras a las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como la construcción de la infraestructura verde, ¿no? Estamos hablando de los humedales artificiales, las barreras de sedimentación, ¿no? Así que todo esto pues para frenar el flujo de contaminantes. Así que cada propuesta pues solía venir acompañada de un análisis de factibilidad técnica, costo-beneficio y proyecciones de su efectividad. Todo esto pues con los resultados de la investigación. Así que ya haciendo una síntesis de todo esto pues vemos cómo la investigación científica pues provee este conocimiento empírico y teórico que ilumina la comprensión de los problemas socioambientales y pues orienta las acciones para enfrentarlos. Ahora sí que sin una investigación pues nuestras respuestas a las crisis ambientales pues serían reactivas, basadas en las suposiciones e intereses y pues carecerían de la legitimidad y eficacia, ¿no? Así que cuando se hace una investigación pues es posible fundamentar un diálogo ciencia-sociedad, ¿no? Aquí hay datos y conclusiones científicas pues que informan a la sociedad, ¿no? Estos pues que son los ciudadanos y los tomadores de decisión, así como las empresas, ¿no? Que
que se les explica sobre la realidad del problema y sobre qué medidas podrían funcionar, ¿no? Esta conexión, pues, al final de cuentas refleja el concepto entre la ciencia para la sostenibilidad, que pues promueva un enfoque transdisciplinario y aplicado de la ciencia orientado ahora sí que explícitamente pues a resolver los problemas del desarrollo sostenible que combinan pues las dimensiones ambientales y sociales. Ahora sí que con esto es importante pues destacar que pues al final de cuentas se abordan problemas complejos como los socioambientales, ¿no? Aquí la investigación científica pues suele requerir una perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Ya si hablamos de las ciencias naturales como la ecología, la química, la geología, la criminología, pues estas aportan pues el entendimiento de los procesos biofísicos, mientras que pues las ciencias sociales, ya hablando de la sociología, economía, ciencia política, la antropología, pues estas aportan pues la comprensión de los procesos humanos y las dinámicas, ¿no? Incluso yo me atrevería a agregar el derecho porque pues existen leyes ambientales que están muy escasas, pero al final de cuentas existen, ¿no? Ya hablando de un estudio sobre la cuenca del río Tijuana, pues confluyen los hidrólogos, los biólogos, climatólogos, junto con los sociólogos y los economistas, pues para entender la dinámica del agua y la contaminación, ¿no? Ahora sí que también como el comportamiento humano que la genera. Ya estos, ya hablando de pues que el crecimiento urbano, las políticas de gestión del agua, los patrones de consumo y pues el impacto de las comunidades vulnerables, ¿no? Así que cuando se integran todas estas disciplinas en la investigación, pues es fundamental captar captar la naturaleza integral del problema, ¿no? Así como producir las soluciones viables y pues consideren tanto la viabilidad técnica como la aceptación social. Ahora sí que van a decir como enfado, pero pues ahora sí que en resumen de todo lo que he abordado, pues hablamos que la investigación científica pues es el pilar para comprender y abordar por las problemáticas socioambientales, ¿no? Con ella se aportan datos objetivos, revela las causas, genera soluciones fundamentadas, sirviendo pues de puente entre el conocimiento y la acción, ¿no? Pero pues para que esta investigación sea verdaderamente efectiva, pues deberá conducirse mediante un método riguroso y reconocido como es el método científico. Además que debe adecuarse al tipo de pregunta que se formula, ¿no? Ya sea la básica, la aplicada, cualitativa, cuantitativa, y considerar pues el contexto espacial específico donde se realiza, ¿no? Ya sea que entendamos el territorio y la escala del problema, ¿no? Todo esto sin perder de vista la dimensión ética y la responsabilidad social del investigador, ¿no? ¿Alguna pregunta, dudas hasta aquí ahorita? Igual toda la clase va a estar grabada, ¿no? Les digo, esta materia pues es un poco tediosa porque pues al final de cuentas es como si fuera metodología de la investigación. Sí, por ejemplo aquí en la diapositiva pues le ponía un poco de introducción, ¿no? Así que ahí decía que el conocimiento es el conjunto de la información, habilidad de la comprensión, pues que un individuo adquiere a través de la experiencia y la educación. Ya si hablamos del ámbito científico, pues se distinguen varios típicos, ¿no? Aquí pues vemos el conocimiento empírico, que es el basado en la observación y la experiencia directa. Después está el conocimiento científico, donde surge la aplicación del método científico, que es sistemático, verificable y objetivo, ¿no? Después el conocimiento filosófico, que se basa pues en la reflexión y el razonamiento abstracto. Después está el conocimiento técnico, que son la aplicación práctica del conocimiento científico pues para resolver los problemas concretos. Por ejemplo, aquí pongo lo que viene siendo la ciencia, el método y la metodología. Entiéndase a la ciencia como aquel conjunto de conocimientos sistemáticos y organizados que se obtienen mediante la observación, experimentación y análisis de fenómenos naturales o sociales. El método como aquel procedimiento conjunto de pasos que se siguen para alcanzar un objetivo, en ese caso, pues el conocimiento científico.
La metodología pues es el estudio de los métodos y técnicas utilizados en la investigación científica. Incluye la selección de herramientas y enfoques para abordar un problema de investigación. Por ejemplo, pues aquí ya les hablo pues un poco ya del método científico y las características, ¿no? Pues el método científico, pues les decía que pues, es el proceso estructurado pues, que guía la investigación científica, pues tradicionalmente que presenta una serie de pasos lógicos que pues van desde la observación de un fenómeno pues hasta la obtención de las conclusiones y la comunicación de resultados. Aunque en la práctica real, pues el proceso científico puede ser más flexible e interactivo pues, para comprender estos pasos, pues al final de cuentas es esencial pues para que se aplique el método de manera rigurosa en cualquier investigación, incluyendo las orientadas pues, a los problemas, bueno, las problemáticas ambientales, ¿no? De hecho, se me pasó comentarles hace rato de cuando hablaba sobre la investigación, de cómo todas estas disciplinas convergen. Pues entendemos todo este pedazo al final de la mar, ¿no? Donde ya casi termina la vía rápida. Pues ahora sí que en las casas que están alrededor de, de la vía rápida de la mar al final, pues esas no deberían estar ahí en un principio. Es por eso que pues es donde convergen estas disciplinas del entendimiento humano, pues con ya las físicas, biológicas y todas estas geográficas. Incluso ya se ha puesto una maquila creo que de Amazon, o sea, que también generan contaminantes. Y pues es lo complejo, ¿no? O sea, cómo quitamos a las personas de ahí. Son seres humanos, no deberían estar ahí pues, legalmente, pero pues ahí están, ¿no? Y todas dijeras, pues respetan su entorno, pero pues son las que tiran basuras allá afuera. ¿Por qué? Porque pues no tienen derecho a los servicios públicos como la recolección de basura, y por lo más fácil para ellos es tirarlos ahí en el canal. Y es ahí donde está lo complicado, ¿no? De gente que no respeta estos espacios, incluso por la gente que se le hace fácil pues andar quemando llantas o quemar cosas. No sé si quieren comentar o aportar algo. Okay. Pues vayamos a cuáles son los pasos clásicos del método científico, ¿no? Pues muchos autores pues los enumeran, ¿no? Pero de todos modos, todos concuerdan en lo mismo, ¿no? El primero es la observación, que pues es el observar los hechos o fenómenos. Después vendría la formulación de preguntas o la identificación de un problema específico a investigar. Después viene el planteamiento de una hipótesis, donde pues hay una explicación tentativa posible a la respuesta de la pregunta basada en los conocimientos previos. Luego viene el diseño y realización de experimentos o recolección de datos para poner a prueba pues, la hipótesis. Luego pues los análisis de los datos recopilados y luego la obtención de conclusiones que confirman, ¿no? Confirman, refutan o refinan la hipótesis inicial. Ya después, por último, pues viene la comunicación de los hallazgos a la comunidad científica y al público interesado, ¿no? Estos, pues estos pasos al final de cuentas no ocurren de forma lineal y estricta, ¿no? A veces el análisis de datos sugiere, pues, nuevas preguntas o una hipótesis rechazada y, pues, obliga a replantear, pues, el experimento, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, ofrecen un marco general que asegura la objetividad y reproducibilidad de la investigación. Así que, pues, ya hablando, pues, para ilustrarlos en la aplicación del método científico, ya sea un problema ambiental, tomamos por ejemplo pues el contexto de Tijuana, ¿no? El cierre frecuente de las playas en la costa de San Diego, donde pues debido a la contaminación de origen desconocido, pues se sospecha que proviene de Tijuana, ¿no? Hay que imaginar que pues somos investigadores frente a este fenómeno, ¿no? La observación
Pues las autoridades sanitarias de San Diego pues han reportado múltiples cierres de la playa Imperial Beach en los últimos años por la alta contaminación fecal en el agua marina, ¿no? Especialmente pues de las lluvias intensas. Además, pues que los residentes locales pues describen malos olores y residuos arrastrados por el oleaje, ¿no? Aquí pues se observa pues que la calidad del agua empeora notablemente y tras tormentas que causan pues escorrentías desde la frontera sur, ¿no? Ya si nos vamos a las preguntas de investigación, pues diríamos, está relacionada la contaminación costera en Imperial Beach con el arrastre de aguas residuales desde Tijuana durante los eventos de la lluvia. Ya si nos vamos a preguntas más específicas, pues ahora sí que en qué medida las lluvias torrenciales llevan aguas negras y contaminantes del sistema de drenaje pluvial de Tijuana hacia el estuario de la costa de San Diego, y cuáles son los efectos de la calidad del agua y la salud pública, ¿no? Les digo, pues ya yéndonos a una hipótesis, pues un ejemplo de ello sería si las precipitaciones fuertes de la cuenca de Tijuana pues provocan el desbordamiento de drenaje y arrastre de aguas residuales sin tratar hacia el río Tijuana, ¿no? Lo que pues esto incrementa significativamente los niveles de bacterias fecales, ¿no? Y otros contaminantes, ya está. Eh, Esto pues a final de cuentas pues nos llevaría a superar los estándares de calidad establecidos y pues generando riesgos sanitarios, ¿no? Pues básicamente esa hipótesis pues se basa en la lógica de que la infraestructura pues sanitaria de Tijuana pues es insuficiente pues para manejar lluvias intensas combinada con la evidencia pues anecdótica de que tras la lluvia llegan contaminantes a la costa, ¿no? Ya si hablamos pues para la recolección de datos o el diseño experimental, pues se planificará una estrategia de investigación, ¿no? Donde que pues ya que no es un experimento controlado de laboratorio, pues hablamos más bien de un estudio de campo, ¿no? Por ejemplo, se va a monitorear primero la calidad del agua en varios puntos, ya sea en la salida del río Tijuana, allá en la frontera, o en el estuario del río de Tijuana en Estados Unidos. Y después pues se van a poner en varios sitios a lo largo de la costa de Imperial Beach, tomando pues muestras del agua antes, durante y después del evento de la lluvia, ¿no? Todo esto pues para medir que pues esas muestras, los indicadores de contaminación sean relevantes, ¿no? Ya sea un conteo de bacterias coliformes fecales, los niveles de nitratos, fosfatos, metales pesados, presencia de basura flotante, todo esto pues para pues, recopilar datos meteorológicos, ¿no? Todo para ver pues la cantidad de la lluvia caída, información de flujos de ríos, si hay medidores de caudal fronterizo, y luego sería registrar las incidencias de salud pública correlativas, ¿no? Como consultas por enfermedades gastrointestinales en las clínicas locales después de la lluvia, donde pues además podría hacerse un experimento in situ, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un trazador, ¿no? Un colorante inocuo vertido en ciertos desagües pluviales de Tijuana, ¿no? Para ver si aparece en la desembocadura del río en el mar, lo que pues, confirmaría pues la conexión hidráulica, ¿no? Después sería analizar los datos, ¿no? O sea, se recopilan los datos, se procede al análisis. Supongamos pues, que los resultados indican que, pues sí, después de las lluvias, los niveles de esteropocos y el E. coli, pues con el agua marina deberán aumentar el valor superior al límite seguro, ¿no? Ahora sí que un análisis estadístico pues puede mostrar una correlación alta entre la pluviosidad de Tijuana y la contaminación de la playa. Ahora sí que cuando vemos de las muestras y todo esto, pues al final de cuentas, pues existe la presencia de marcadores químicos, ¿no? Característicos de las aguas residuales urbanas, ¿no? Ya sea la cafeína, los detergentes, todo esto, ¿no? Con todos estos datos, pues deberá apoyar nuestra hipótesis de la conexión causal, ¿no? También, pues, se analizará la dirección de las corrientes marinas, posiblemente pues se confirme las corrientes superficiales que llevan el agua desde la desembocadura del río hacia Imperial Beach, ¿no? Lo que pues al final concuerda con la ruta del contaminante.
Así que ya teniendo todo esta parte de la investigación, pues hay que formular las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ya de todo este caso hipotético, pues puede decirse que pues sí existe evidencia sólida de que pues las inundaciones pluviales de Tijuana pues contribuyen así que directamente a la contaminación fecal de las aguas costeras de Imperial Beach, ¿no? Esto que afecta a la calidad ambiental y pues representa un riesgo para la salud pública en la región donde pues se confirma la hipótesis del trabajo. Y pudiera ser que no apoye totalmente la hipótesis, ¿no? Por ejemplo, pues que se descubra que una parte sustancial de la contaminación pues proviene de otras fuentes, ¿no? Ya sea de desechos de animales silvestres en el estuario o descarga directa de alcantarillas en California, ¿no? Ahora sí que en tal caso pues las conclusiones matizarían o refutarían parcialmente la hipótesis. Esto pues aportará una comprensión más completa del problema, ¿no? Ahora sí que es importante pues señalar las hipótesis refutadas que no debe ser un fracaso, ¿no? Sino que pues un resultado. Ya por último, pues el comunicar los resultados, ¿no? Básicamente hay que difundir los hallazgos, ¿no? Y en ciencia, pues ya sean informes técnicos, artículos en revistas arbitradas, conferencias, problemáticas socioambientales que pues, ahora sí que es crucial que se compartan, ¿no? Para como que se comuniquen las autoridades y el público en general, ¿no? Este, le digo, pues hablando de un ejemplo más personal, pues vayamos a la investigación que les mostré hace rato, ¿no? De la prevención del delito mediante el deporte escolar. Yo menciono de que pues el practicar el deporte pudiera hacer que pues, beneficie en desarrollar habilidades socioemocionales como la empatía, la resiliencia, entre otras cosas, ¿no? Pero imagínense que dice, no, pero de todos modos antes de que hiciera deporte, pues así era el muchacho porque eran los valores del hogar los que definieron que la persona no delinquiera. Que ya básicamente no está apoyando mi estudio. Y de todos modos tengo que agregar todas las encuestas, las entrevistas que haga, o sea, básicamente no puedo deshacerme de que esta sí me sirve, esta no. O sea, tengo que tomar en cuenta si una dice no, de todos modos, o sea, sí estuvo calmado un tiempo, pero al final de cuentas terminó delinquiendo. Okay. Pudiera ser el caso, ¿no? ¿Alguna duda, preguntas o aportes? Sí, como aparece aquí en la pantalla, pues ahora sí que básicamente las características son sencillas, ¿no? Así que las características es objetividad, sistematicidad y verificabilidad, ¿no? Hay que ser objetivo, se debe basar en hechos, no en opiniones. La sistematicidad, que siga un orden lógico y estructurado y que se pueda verificar. Aquí por los resultados deben ser comprobados por otros investigadores, ¿no? O sea, de que dicen, ok, yo voy a también hacer ese estudio y me van a salir los mismos resultados o parecidos. Después existen los distintos enfoques de la investigación. El cuantitativo pues se basa en datos numéricos y análisis estadístico. El cualitativo pues se centra en la comprensión de fenómenos desde una perspectiva subjetiva. Y luego viene el mixto, que pues combina ambos enfoques para obtener una visión más completa. Hay distintos métodos, el deductivo, el inductivo, el sintético y el analítico, ¿no? El método deductivo pues son parte de los principios generales pues, para llegar a las conclusiones específicas. El inductivo pues es parte de observaciones específicas pues para formular las teorías generales. El método sintético pues combina los elementos para formar un todo coherente. Y el método analítico pues descompone un fenómeno en sus partes para estudiarlos a detalle. El alcance de la investigación: el exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo.
El explorativo, pues aquí hablamos de que se utiliza cuando pues, el tema de investigación es nuevo o poco estudiado. El descriptivo pues busca definir características o fenómenos sin establecer relaciones causales. El correlacional pues examina la relación entre dos o más variables. El explicativo pues busca explicar las causas y efectos de un fenómeno. Después vienen los tipos de investigación, básica y aplicada. La básica pues busca generar un conocimiento teórico sin una aplicación práctica inmediata. La aplicada pues se enfoca a resolver problemas concretos utilizando pues el conocimiento científico, ¿no? Pues ya pasemos a la primera parte, la primera tarea que van a realizar. O sea, básicamente el planteamiento de un problema de investigación, ¿no? Ya les preguntaba qué tema iban a escoger. Igual pueden hacer en equipo, ya sea de dos equipos, uno de 3 y uno de 4, o tres equipos, dos, dos de 2 y uno de 3. Si lo quieren hacer solos, adelante. Ok. Fundamentos e ideas de una investigación. El primer paso en cualquier investigación pues es identificar un problema o pregunta que merezca pues, ser estudiada, ¿no? Las ideas de investigación pueden surgir de la observación de los fenómenos, la revisión de la literatura o la identificación de vacíos en el conocimiento existente. La elección del tema. El estado del arte sería la revisión de lo que se ha investigado previamente sobre el tema para identificar avances, limitaciones y oportunidades de investigación. Así que cuando hablamos de un planteamiento de problema de investigación, pues hay que ver por los antecedentes del problema. O sea, cuál es la contextualización del problema a partir de los estudios previos. Cuáles son objetivos generales y específicos, ya sea la definición clara de lo que se espera lograr con la investigación. Cuáles son las preguntas de investigación, ya sean las preguntas que llegarán y harán el estudio que deben ser respondidas al finalizar la investigación. Cuáles son las variables, que son los elementos que serán medidos, analizados en la investigación. La hipótesis son las suposiciones que se ponen a prueba durante la investigación y la justificación, ¿no? La explicación de la importancia y relevancia del estudio, que básicamente es lo que yo les enseñé hace rato, ¿no? Igual déjenme buscar un video a ver si pudiera explicarlo mejor, ¿no? Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar el planteamiento del problema, así como el que están ustedes viendo. Así que comenzamos. Esta explicación va a estar dividida en tres partes. En la primera parte vamos a hablar sobre lo que es el planteamiento del problema, cómo identificar un problema y sus principales características. La segunda parte vamos a mostrarles lo que sería la estructura de cómo redactar el planteamiento del problema. Ahí se les señala algunos tips para que ustedes puedan redactar bajo ese formato o esa estructura que les voy a presentar. Y finalmente, como lo hemos hecho en todos los videos, les pongo un ejemplo con el tema que hemos estado trabajando a lo largo de estos últimos videos. Así que los invito a quedarse en cada una de las etapas para que puedan comprender mejor cómo llegamos a lo que sería la redacción. Iniciamos con el primer apartado. ¿Qué es el planteamiento del problema y cómo identificamos un problema? El planteamiento del problema es una parte esencial en el proyecto de investigación, ya que en este se señala el origen, evolución y consecuencias del problema de estudio. Debemos subrayar que la palabra tesis significa propuesta, es decir, una tesis es una propuesta para solucionar una dificultad en una ciencia o disciplina específica previamente identificada. Pero, ¿cómo identificamos un problema? Existen diversas formas para identificar un problema. 1. Revisión de la literatura o mapeo bibliográfico. Este análisis permitirá conocer el estado del arte del tópico en cuestión, estudios tanto teóricos como empíricos, y con ello las dificultades emergentes en un área específica de nuestra disciplina. 2. Recomendaciones de especialistas. Es importante asistir a congresos, coloquios, reuniones de trabajo, entre otros eventos,
donde autoridades e investigadores sobre diversos temas nos ofrecen un panorama actual de una ciencia y los temas más importantes. Si no es posible asistir a esos eventos, muchos de ellos se encuentran en línea. 3. Recomendaciones de profesores y o tutores. Los profesores también son una fuente importante para identificar un problema de estudio, ya que tanto en sus clases como en sus tutorías nos pueden orientar al respecto y recomendar trabajar determinado tema. 4. Experiencia laboral o servicio social. La experiencia en un trabajo o la realización de prácticas o servicio social en una empresa son también una fuente importante para identificar un problema, y esa dificultad es la que precisamente busquemos resolver en nuestra investigación. En la segunda parte de este video vamos a ver lo que sería la estructura que yo te recomiendo para redactar el planteamiento del problema. Independientemente de la temática que tú estés abordando de la licenciatura, esta estructura puede ser utilizada para diferentes disciplinas. Debemos redactar el planteamiento del problema de manera deductiva, es decir, de lo general a lo particular. Vamos a señalar el problema a nivel mundial o internacional, a nivel regional, es decir, de América Latina, si es que lo estás haciendo, en este caso, aquí en esta región. Después a nivel nacional, es decir, el país. Después a nivel estatal, la provincia o el estado. Después a nivel municipal o local. Y finalmente la situación observada en el lugar donde estamos realizando la investigación, sea una comunidad, empresa, universidad, localidad, entre otros. Recuerden que en cada uno de esos niveles debemos señalar las causas, evolución y consecuencias del problema. Si ustedes se percatan en esta estructura que yo les puse, empezamos siempre con una breve introducción al problema. Por ejemplo, señalamos los aspectos generales del estudio. Serían 2 a 3 párrafos. La extensión de cada uno de los párrafos, que aquí es sugerida, dependerá mucho de la extensión que te soliciten también en la institución de todo el planteamiento del problema. Pueden ir desde 2 hojas, lo que te soliciten, hasta 6 o 7. Entonces tú puedes ir ajustando la cantidad de párrafos que utilices en cada uno de estos aspectos. Entonces, primero una introducción, aspectos generales del tema, seguido entonces después de la problemática a nivel mundial, 2 o 3 párrafos también, de ahí 1 a 2 párrafos, la problemática a nivel regional, después la problemática a nivel nacional, 2 o 3 párrafos también, después 2 o 3 párrafos de la problemática a nivel estatal. Si ustedes van a hacer un estudio donde sea a nivel nacional, pues nada más hasta aquí se quedarían precisamente lo que es el planteamiento del problema. Si tú lo vas a hacer a nivel local, entonces tendrías que hacer también previamente el nivel estatal de 2 a 3 párrafos y finalmente la problemática a nivel local o del objeto de estudio. Aquí dependerá también de las fuentes o la accesibilidad de las fuentes de información, que en muchas ocasiones a nivel local está muy limitada. Entonces a nivel estatal y de ahí finalmente puedes entrar de lleno a lo que sería tu objeto de estudio. Una de las recomendaciones importantes es que al estar redactando cada uno de estos niveles, cada uno de estos puntos, debemos hacer uso de estadísticas y datos que ofrezcan organismos internacionales y nacionales y autores reconocidos sobre el tema, y siempre citarlos para evitar plagio. Por supuesto, también puedes parafrasearlo y señalar aspectos que salgan de tu análisis. Las obras y datos que ofrezcan no deben ser superior a 5 años de antigüedad, a menos que el tema así lo requiera. Y siempre debemos cerrar esta sección con la pregunta general y preguntas complementarias. Normalmente todos los formatos de las universidades así lo solicitan, pero en este caso vamos a trabajar solamente con el planteamiento del problema, y un siguiente video hablaremos específicamente de lo que son las preguntas de investigación. En esta tercera parte del video les voy a mostrar lo que sería entonces un ejemplo con el tema que hemos estado trabajando, el clima organizacional y calidad de servicio al cliente, haciendo uso, por supuesto, del formato que les acabo de mencionar. Vamos a revisar que entonces empezamos a redactar de manera deductiva de lo general a lo particular. Vamos a ver aquí en el texto que aquí señalamos la situación a nivel mundial, después a nivel América Latina, a nivel nacional, el estado de Veracruz y finalmente la institución que será nuestro objeto de estudio. En cada una de ellas respetamos 2 para el estado de Veracruz, 2 a nivel nacional, 2 para el caso de América Latina, 3 para nivel mundial y 3 de introducción. Como les señalé, en el caso de la introducción lo que vamos a hacer es poner los aspectos generales del tema. De hecho, podemos empezar con un párrafo con nuestras propias palabras señalando cuáles son las características. Después otro párrafo introductorio, pero que ya vamos haciendo uso en
ese sentido de autores que nos hablan sobre la importancia de este clima organizacional y de la calidad de servicio al cliente que ésta tiene. Aquí estamos haciendo uso de autores, que eso también será muy importante. Recuerden lo que les mencioné, podemos hacer citas textuales. Aquí estamos terminando nuestro párrafo introductorio, el segundo, con una cita textual corta, y terminamos estos párrafos introductorios con lo que sería una cita parafraseada. Parafrasear es cuando tú tomas la idea de un autor y la pones con tus propias palabras. Y ahora sí nos iríamos a lo que serían los párrafos a nivel mundial. Y decimos, al respecto del estudio de la Organización Mundial del Trabajo, recuerden que es muy importante, como ya les mencioné, hacer uso de autores reconocidos o de organismos internacionales o nacionales también altamente reconocidos. Señaló que a nivel mundial la rotación del personal en 2018 aumentó un 27%, y aquí está una problemática que estamos mencionando. Entre las causas de esta situación estaban el bajo salario, estrategias de integración, mal proceso de selección del personal y el clima organizacional. Es importante siempre estar subrayando el tema que estamos trabajando, la problemática, para no desviarnos en ese sentido con tanta información. Por lo que una de las soluciones que propuso fue dar mayor peso en mejorar la situación del clima organizacional en las empresas. Y aquí también es muy importante aterrizar a nuestro objeto de estudio, y decimos, las instituciones de salud no se encuentran ajenas a estas consideraciones y mucho menos al impacto de los conflictos generados como consecuencia de un mal clima organizacional. Y seguimos a nivel internacional. Dice, una encuesta a nivel internacional reflejó que una de las quejas más frecuentes de los clientes, pacientes de los servicios de salud, es la mala calidad del servicio ofrecido, y entre las causas que lo provocan, el 40% de los pacientes señaló que es el desfavorable clima organizacional que existe en los centros de salud. Aquí señalamos al autor, estamos parafraseando esta información. Y nos vamos entonces a lo que sería a nivel regional, y entonces señalamos que el estudio realizado por Group AL en 2019 mostró que más del 40% de trabajadores de la región no considera estar en su empleo ideal. El informe también advierte que hay muchos trabajadores con buenos puestos, pero no se encuentran comprometidos, y eso influye en la productividad. Y aquí también señalamos otra información respecto a América Latina. Nos vamos con lo que sería a nivel nacional. De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar a nivel internacional de trabajadores con estrés, lo que afecta a la calidad y servicio ofrecido por las empresas y afecta a la calidad de vida no solo de los empleados, sino de su familia. Y señalamos un autor que dice que en su estudio a 6 centros de salud en México de diferentes estados se encontró que los trabajadores de la salud de esos centros mencionaron que no tienen las condiciones necesarias para llevar adecuadamente su labor. Nos vamos con el estado de Veracruz, y si se dan cuenta aquí en este color les puse lo que sería como la opinión o la reflexión tuya, que también es muy importante irla mencionando, no solamente de los autores. Y se señala después de todo un mapeo bibliográfico que en el estado de Veracruz se han realizado pocos estudios en relación con el clima organizacional de las empresas y en particular de los centros de salud y su incidencia en la calidad del servicio que éstas ofrecen. Y aquí señalo los dos quienes analizaron el clima organizacional en 2 centros de salud, uno público y otro privado respectivamente, y que en estos casos se encontraron resultados muy parecidos. La diferencia sustancial fue el salario y los horarios de trabajo, ya que en uno, mientras estaban satisfechos, que era el privado, el público, había menos satisfacción. En el caso ya después nos vamos a nivel local, si no encontramos mucha información, entonces ya nos podemos ir directamente a lo que sería nuestro objeto de estudio, que en el ejemplo que hemos estado trabajando es del Centro de Salud México, y señalamos que es una institución competitiva con reconocimiento nacional e internacional en materia de salud, y ponemos su ubicación. Aquí es la ciudad de Veracruz, en el estado. Bueno, igual ya creo que quedó claro, ¿no? Cómo se plantea el problema, ¿no? Ya para seguir abordando. Me estaba diciendo el otro grupo que se les avisó a ustedes que no iba a haber clase el día de hoy. Yo vi que no nos avisaron. Bueno, Sí, no, pues, sí, pues normalmente mandan correo y no me mandaron correo. Bueno, No, incluso yo chequé la página de la escuela de Facebook y no vi nada. ok. Ok, vamos a ver. Pero dudas con respecto al planteamiento del problema, le digo, ya con eso ejemplo que dio el video de YouTube, pues ya es bastante pues, claro, ¿no? De cómo se pone.
Sí, porque de hecho en el calendario que mandaron de los días inhábiles, pues nada más estaba el 1 de mayo, pero el 15 no que yo sepa. Ok, igual tomo les debía una clase. Con respecto a la elección del tema, siguen con el mismo tema que habían escogido al inicio de la clase o ya como que tienen una idea para qué tema van a escoger. Sí, yo ya encontré bueno, es el mismo, es gestión de residuos. Ujú. No, y ese hay bastante tema, ¿no? Alguien más que ya haya cambiado pues su tema. ¿Y para cuándo es la tarea? Se los voy a subir en la plataforma, pero va a ser para que me la traigan el miércoles, ¿va? Nada, ya vi el correo que me mandaron, entonces se las reenvío al WhatsApp. A ver, déjenme ver qué hora lo mandaron. A ver, fue ayer, pero ¿qué hora dice esto? Fue ayer temprano. Pero esas cosas se avisan desde antes, ¿no? Ok, se lo mando. Punto 1, fundamentos de investigación. 104. Pónganme su nombre comenzando por apellido, ¿no? Ahí en el chat. Castro Lugo, Saida Melissa, Fuentes Álvarez Mena y Giselle, Barrera Núñez Alessandra, y me falta una. Me falta Heréndira. Ahí está, ya está. Pues igual, todos, ya fue demasiada información la que les di el día de hoy. No sé si la saturé. Yo creo que aquí le dejamos, aparte de que les digo que pues ni me había dado cuenta de ese mensaje de docentes. ¿Sí tienen mi correo electrónico institucional o no? Pues igual ahorita se los pongo. Se lo voy a poner aquí en el chat y se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Ok, es luis.martinez07 rcastellanos.cdmx.gov.mx. Si me mandan WhatsApp, pues no les voy a contestar tan rápido como si me mandan correo. No, igual pueden usar su correo personal, pero les digo, sí,
Si ocupan comentarme algo de que no van a poder asistir o X o Y, mejor me manden un correo porque pues así de todos modos ya queda enterada la academia, ¿no? De por qué está justificada, de que sí se me avisó, porque luego me van a preguntar, oye, pero ¿por qué le pusiste asistencia si esta ni se presentó a la clase? Por correo y así queda registrado, ¿no? Sí, porque les digo, pues casi no veo el WhatsApp. Ya se dieron cuenta que, bueno, con esta situación. Igual la clase las voy a